Bienvenidos a Experiencias que Deciden, con Norma Chacón. Conversaciones uno a uno con quienes deciden para descubrir la experiencia real detrás de cada decisión, cada aprendizaje y cada transformación. Porque detrás de cada decisión hay una experiencia. Bienvenidos a Experiencias que Deciden con Norma Chacón, un podcast de Talent Data Hub, dentro del universo de Desde Adentro. Desde Adentro nació como una conversación compartida con 3 colegas y 3 miradas, para observar lo que realmente ocurre dentro de las organizaciones y nombrar aquello que muchas veces nadie se atreve a poner sobre la mesa. Ese espacio continúa, pero hoy la conversación se amplía. El podcast de Experiencias que Deciden nace como un espacio propio para conversar uno a uno con líderes, empresarios, fundadores, directores, expertos y referentes que han tenido que decidir, transformar, construir, equivocarse y aprender para volver a empezar. Porque déjenme decirles que detrás de una estrategia, de un resultado o de una transformación, siempre existe una experiencia que cambió la forma de mirar y la forma de decidir. Yo soy Norma Chacón y durante más de 3 décadas he acompañado organizaciones, líderes y equipos desde recursos humanos, gestión de talento, people analytics, transformación organizacional y coaching ejecutivo. Y hoy tengo la convicción muy clara: los datos son indispensables, las conversaciones son irreemplazables y la conciencia es lo que convierte a ambos en decisiones diferentes. Esto será el lente de este podcast. Y déjame decirte qué encontrarás aquí. Historias reales, aprendizajes aplicables, preguntas que incomodan, pero que también abren posibilidades. Herramientas, diagnósticos y soluciones para entender mejor el talento, la cultura, el desempeño, la sucesión, la atracción del talento, el liderazgo, la inteligencia artificial y las decisiones que sostienen el negocio. Mi intención es que cada conversación te deje una idea, una pregunta o una posibilidad que puedas llevar a tu propia organización. Porque detrás de cada decisión hay una experiencia. Comencemos. Hoy hablamos de IA, datos, plataformas, people analytics, transformación digital. Pero quizá aquí la pregunta más importante no es si la tecnología está lista. La pregunta más importante sería si las personas, los líderes, las empresas y la cultura en sí está lista para adoptarla, pero con conciencia, con propósito y con una intención clara. Bienvenidos a Desde Adentro, Experiencias que Deciden, un podcast por Talent Data Hub. Soy Norma Chacón y la verdad es que es un gusto el poder abrir este formato uno a uno. Y déjenme darles un poco de contexto. Cuando inició este proyecto, desde mi práctica, desde mi profesión, algo que estoy convencida y me encanta es la parte de poder analizar el talento desde el punto de vista de los datos. A partir de ahí he generado lo que es un framework en Talent Data Hub hablando de datos, conversaciones y conciencia. Es decir, el loop directamente de hablar de conciencia y la inteligencia dentro de las organizaciones que permiten moverse. Y a partir de ello, pues hoy tengo la oportunidad de entrevistar y conocer a aquellos líderes que realmente acompañan, transforman y cambian organizaciones desde la experiencia real. Y hoy tengo la oportunidad de tener a una extraordinaria mujer y me gustaría, antes de poder presentar a Mónica, pues iniciar con una frase, entendiendo que el futuro del trabajo no es tecnológico, sino es humano. Y ahí la pregunta sería, si el futuro del trabajo no dependiera de la tecnología, sino de la preparación humana para usarla, integrarla y sostenerla con conciencia, ¿qué estaríamos observando? Y bueno, pues detrás de ello creo que hay algo más profundo que la tecnología en sí mismo. Estamos hablando de gente, de líderes que necesitan adaptarse, que necesitan entender, que necesitan adoptar
y sobre todo responsabilizarse en medio de una complejidad creciente que cada día vivimos más. Y bueno, pues qué mejor que mi invitada con quien vamos a dar inicio. Y pues bienvenida, muchísimas gracias. Mónica Díaz, es un orgullo tenerte aquí, aparte de una gran amiga, mi maestra también, para mí es un referente. Y bueno, pues me gustaría platicar un poquito, ya nos platicará Mónica más en profundidad, pero comentar de Mónica, pues es una mujer empresaria, es líder, es mamá, es hija, y también tiene otras monerías porque entiendo también que estudió teatro. Es fundadora y directora de Kid and Global. Es consultora, facilitadora, coach ejecutiva y referente en desarrollo humano, cultura organizacional y liderazgo. Mónica ha trabajado durante décadas con metodologías de Human Element, modelos de coaching, cultura saludable y procesos de transformación humana dentro de las organizaciones. Pero sobre todo ha empezado muchas investigaciones hablando del futuro del trabajo. Y hablamos precisamente de esas posibilidades hacia el futuro. Pues Mónica, bienvenida desde adentro, experiencias que deciden. Norma, ya sabes que siempre pues puesta al llamado y a contribuir contigo, me gusta mucho colaborar y seguro va a ser una conversación muy rica. Claro, queda claro. Vamos a aprender y verán, todos los líderes que nos escuchan, seguro que se van a quedar con aquellas conversaciones que realmente impactan y dejan reflexionando. Entonces, Mónica, a mí me gustaría iniciar con una primera pregunta, porque cuando yo voy y veo en tu LinkedIn y en tu página de Kid and Global, veo que en tu perfil aparece una frase muy potente. The future of work is human, and human readiness will define it. El futuro del trabajo es humano. Y en la medida de que esa capacidad humana esté preparada, será lo que definirá. Entonces, antes de aterrizar esto en tecnología y en datos, me gustaría empezar por lo más simple y lo más profundo, lo humano. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué significa para ti que el futuro del trabajo sea humano? Híjole, es un tema al que he dedicado ya varios años, me apasiona, se vuelve cada vez más importante. Yo soy como dices, soy una persona multiapasionada, me gustan muchas cosas diferentes. Produzco espectáculos de gran formato. Digo, ya tengo un equipo que hace eso, Wow. Por supuesto, pero me encanta. Y hago consultoría, tengo el lujo de poderlo hacer en distintas partes del mundo y de estar viendo qué está ocurriendo. Y muchos años de experiencia trabajando con personas en las organizaciones siempre han sido, por supuesto, un punto importante donde iniciar, ¿no? ¿Cómo están las personas de una organización? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se mueven como equipo? ¿Cómo funcionan como individuos? Apasionante, pero en los últimos años se ha vuelto más y más crítico que le pongamos atención de una manera diferente. Es simplemente porque el mundo que vivimos, también soy una apasionada de la tecnología. En mi otra vida, les digo, yo estudié ingeniero en sistemas, y nadie me obligó ni nada. Yo estudié ingeniero en sistemas porque me gusta mucho la tecnología. Soy de las que está de early adopter, siempre ando investigando y metiéndome en cosas nuevas. Pues ahí andamos ahorita con las redes, ¿no? Con el network analysis y todo esto que tú conoces. Elona. Pero me fascina la tecnología y ahora que tenemos este avance tecnológico tan prevalente en la vida cotidiana y que va a una velocidad de verdad agigantada, porque aunque seas early adopter, aunque estés metido, no vas al paso que va creciendo la tecnología. Y también este tema de la democratización de la tecnología, como no es algo que solo van a tener ciertas empresas grandes, por ejemplo. Es un distintivo de la vida actual, ¿no? Y lo va a ser cada vez más. Pues más importante aún todavía enfocar los temas humanos, porque el futuro del trabajo depende de cómo lo hagamos nosotros. La tecnología está para aumentarnos y para acelerar las cosas, pero ¿qué está acelerando? Esa es la pregunta grande. ¿Qué está acelerando la tecnología? Entonces, si nosotros estamos faltos de propósito, de rumbo, de intención, de cuestiones absolutamente humanas como
de claridad, de propósito, ¿no? Claro. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar aceleradamente a donde no queremos llegar, ¿no? O vamos a vernos envueltos en errores que ya estamos viéndolo, no sé si has visto en las noticias, pero ya estamos viendo errores tremendos, acelerados por la tecnología, a los cuales están haciendo responsables a las personas, obviamente, porque las personas son las responsables. Sin embargo, sucedió porque la tecnología se llevó a algo que no tenía claridad de intención, de dirección, de propósito, Correcto. y no había suficiente human in the loop, que le llaman ahora. No había suficiente toque humano. Entonces tenemos que aprender cómo podemos ir y venir con este uso de la tecnología, y tiene que estar centrado en el humano esa discusión, no centrado en qué tecnología va a haber. Por ejemplo, me preguntan, oye, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la IA, por ejemplo? O dicen, no, es que ahora que ya es agentic la IA, o qué va a pasar cuando sea la inteligencia general, o cuando estén los robots. No importa cuál sea la tecnología, las tecnologías que vamos a ver crecer, y que bendiciones para eso, qué bueno, pero estas tecnologías van a ser diversas y nos van a presentar retos diversos, pero sigue siendo centrarme en el humano y saber qué necesito tener yo preparado en mí, qué conciencia necesito tener para poder operar junto con la tecnología de mejor manera. Y yo creo que sí, pues los pensadores dicen que el trabajo va a cambiar, la naturaleza del trabajo, el empleo, ¿no? Hay quien dice que va a desaparecer el empleo como lo conocemos, ¿no? O que va a desaparecer, pues muchos están asustados que va a desaparecer mi trabajo, pero esto es un tema social, comunitario, del que tenemos que encargarnos como seres humanos y que seguro vamos a poder librar, nada más que hay que saber cómo. Y ahí cuando hablas de la parte de, pues muchos se empieza a generar con los cambios ciertos temores Sí. de que puede desaparecer mi trabajo. ¿Y sí? ¿Cómo ves cuando intervienes en organizaciones diferentes, ya sea porque tú trabajas en todo el mundo? ¿Qué ves que se deja de hacer desde la parte de gestión del cambio, que es muy importante? Sí. ¿Ahí qué observas? Y es que en realidad ha cambiado mucho eso, porque los que son expertos en gestión saben que pues hay cambios, transformaciones enormes que no se pueden propiamente gestionar. Solo podemos estar preparados para ellas, y cada vez que hacemos una gestión del cambio, estar más preparados para el cambio que sigue. Claro. No solo para ¿no? Uno de los grandes errores es querer gestionar el cambio porque tenemos encima algo, esta tecnología, esto que estamos haciendo, pero tiene que ser mayor a eso. Por eso es el tema de hacerlo human-centric, ¿no? Claro. Porque lo que tienes que estar es preparado para lo que venga, preparado para poder reaccionar a lo que venga, para poder accionar con lo que venga, para poder continuar en propósito, para tener conversaciones claras. Tú sabes que yo he estado trabajando en las habilidades humanas específicas que necesitamos ahora, el pensamiento crítico, las conversaciones realmente de fondo, que no sean transaccionales. ¿Cuánto vivimos en el trabajo hoy que no tenemos tiempo, nos rebasa el tiempo? Y entonces solo estamos teniendo conversaciones transaccionales. Yo te doy esto, tú cuánto me entregas aquello y cómo vamos, ¿no? Pero necesitamos conversaciones reflexivas, hacerles el espacio, saberlas tener, traducirlas en acción. Entonces nos llaman, tú me preguntas de las empresas, por ejemplo. Tengo la ventaja de poder trabajar en organizaciones en distintos lugares y colaborar con socios. Hoy por hoy colaboro con mis socios en Nueva York. Ellos y yo hacemos casi todas nuestras intervenciones en conjunto. Y nos llaman porque son a veces grandes líderes que tienen mucha claridad de qué quieren, cómo lo quieren, y están batallando para que suceda, y están perplejos porque dicen, oye, pues la estrategia está muy bien, ya la hicimos y está a todo dar. Todos están de acuerdo que esa es la mejor estrategia. Aquí tenemos la tecnología y ya los entrenamos, los capacitamos, sabemos y queremos que la gente la adopte. Algo, pero ¿dónde se está rompiendo esto? ¿Que por qué no está sucediendo tan rápido como queremos? ¿O por qué está habiendo recelo, rigideces, dificultades con las personas? Y esto tiene que ver con que la velocidad del cambio es muy distinta, la adaptación. La razón para querer tener a la gente preparada para el futuro del trabajo es porque nosotros no vamos tan rápido como la tecnología.
la tecnología va haciendo iteraciones y cada versión es mejor que la versión anterior. Correcto. A lo mejor se descompone algo y lo componen, pero va progresando y nosotros tenemos un camino un poco más orgánico para hacer un cambio, para establecer ya algo en nosotros y adaptarnos a algo. No es nuestra naturaleza. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar nuestros temores, rigideces, nuestras dificultades, no solo en lo individual o en lo organizacional, sino en lo social y comunitario, ¿no? O sea, cómo estamos viviendo, qué necesitamos, cómo estamos haciendo un impacto en el mundo. De acuerdo. Esto se ha dado de una forma vertiginosa en este momento, pues por eso hablamos de tienes que ser ágil, pero también es incierto, no es lineal. Sí, a ver cómo le haces. A ver cómo le haces. Entonces, cuando hablas de que acompañas a diferentes organizaciones, también me queda claro que nadie da lo que no tiene. Y a mí me gustaría preguntarte, desde todo lo que has vivido cuando acompañas a líderes, y en todo tu crecimiento, ¿cuáles han sido esas preguntas que te han acompañado a ti como persona, como ser humano, que te han hecho inclusive irte orientando por lo que hoy trabajas y promueves, hablando de empezar a ver todas esas capacidades humanas hacia el futuro? ¿Cuáles han sido esas preguntas que te fueron llevando en toda tu carrera profesional, que ya tienes años de experiencia, pero que ha ido cambiando en Mónica y que se ha ido reforzando? Pues yo creo que la primera y la que siempre nos regresamos a ella es ¿qué quiero? O sea, suena súper, ¿cómo no voy a saber qué quiero? Pero de verdad, muchos de nosotros ¿Sí? no sabemos qué queremos ni en lo individual y mucho menos juntos. O sea, yo sí, si voy a colaborar contigo, quiero construir un qué queremos juntos, cuál es nuestro objetivo, por qué nuestro propósito, más allá del solo el objetivo, o sea, como lo que vamos a lograr, sino por qué. ¿Por qué queremos eso? ¿Para qué lo queremos? Y esa es una pregunta en la que tenemos que vivir, que regresarnos, que siempre estar presentes respecto a eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué estoy queriendo construir? ¿Cuál es la intencionalidad detrás de mis acciones? ¿Y qué estamos haciendo juntos, no? Entonces, creo que siempre hay que regresar a qué quiero. Yo he regresado muchas veces. Yo siempre decía que tengo una como cosquillita y algo que siento que digo, hay algo está cambiando, algo se está moviendo, pero quiero hacerle caso. O sea, no quiero ignorarlo, quiero decir, ok, ¿qué se está moviendo y por qué? ¿Qué es lo que quiero hacer diferente, no? Entonces creo que muchas veces no nos detenemos a preguntarnos eso. La otra es un poquito más siguiendo a esa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero construir en el mundo? O sea, esto que estoy queriendo y que estoy moviéndome en esa dirección, ¿es edificante o no para las personas? O sea, nos mejora y nos lo tenemos que preguntar todos. Y cuando construimos tecnología, lo mismo. O sea, estoy haciendo esta tecnología para que las personas vivan mejor, ¿es edificante o no? Y todo tiene, como todos los grandes avances tecnológicos, tiene pros y contras. O sea, sí, antes las personas sabían hacer cosas que hoy ya no sabemos, ¿no? Correcto. No sabemos ni vivir nuestra vida. Si tú le dijeras de alguien de hace 100 años que nosotros no sabemos construir nuestras casas, mantenerlas ni siquiera, ¿no? Que tenemos que traer a alguien que lo haga, se quedarían extrañadísimas porque pues tenías que saber las competencias de la vida. O sea, han ido cambiando. Pero es edificante para nosotros. Es decir, por ejemplo, si la tecnología nos acelera el trabajo que hacemos juntos, construye algo en particular, eso nos va a hacer vivir mejor, es edificante. Y si nos libera tiempo, ¿para qué lo queremos usar, por ejemplo? ¿Para qué queremos ir más rápido? Claro. Y con ello, ¿ha habido algo que entiendas hoy diferente que te ha dado la experiencia que antes no lo veías? Sí, creo que hasta cierto punto somos los mismos, en el sentido de que queremos las mismas cosas, queremos ser importantes y significativos y que no dé igual que pasé por la tierra. Que sería parte de la emoción. Que es parte de la emoción de vivir. Si tú sientes que da igual lo que haces o no haces, que tenemos mucha gente en ese estado ahora, sí, es trágico para un ser humano eso. Es totalmente trágico. Entonces creo que hemos abandonado muchos cuestionamientos humanos que no deben abandonarse, que tenemos que regresarlos a la cotidianidad, a las conversaciones, porque el impacto es fuerte y hoy va a ser más fuerte. Con lo que tú tienes de experiencia y más ahora hablando que hay muchas generaciones también que conviven dentro de la organización,
pero sí escuchamos mucho que se habla de tecnología, de IA, y aparentemente todos ya estamos montados en la inteligencia artificial. Que ni siquiera, ¿no? Exacto, por eso digo aparentemente. ¿Ahí qué crees que están entendiendo mal las organizaciones cuando creen que la transformación empieza por la tecnología? Pues es que esa es una gran pregunta, porque por supuesto que es guiada por la tecnología y lo que se vuelve posible. Nada más pensemos, ¿no? Prepandemia, las juntas remotas eran así como... Y todavía pospandemia, o sea, algunas organizaciones han visto cómo se ha desintegrado este vínculo, esta confianza, esta conexión de personas, que es una de las habilidades humanas que necesitamos, la conexión. Pero creen que lo van a revertir obligando, por ejemplo, a la presencialidad. Que sí, pero aunque estés en presencia de alguien, las interacciones son diferentes. Entonces, creo que tenemos que estar conscientes de nuestra propia transformación y verla como nuestra, no verla como juzgando al otro. Es decir, yo digo, ay, es que las nuevas generaciones, ¿no? Eso siempre ha pasado, pero hoy tenemos que aprender a saltar esas barreras más rápido, Claro, ¿no? claro. Y con ello, pues podríamos decir que obviamente son importantes las herramientas, hablando de tecnología Claro, y todo en claro. este caso. Oye, imagínate todo lo ¿no? que facilitan. Claro, claro. Todo lo que hoy podemos hacer con la tecnología. Sí, Es este podcast, ¿no? Sí, Antes sí. necesitábamos mucho más para Claro. hacerlo. Y ahora pues tenemos esta bendición, esta facilidad. La tecnología no tiene que detenerse, pero tiene que ser usada con intencionalidad. Tenemos que ser nosotros los que aprovechamos la tecnología. Se va a volver más y más complejo porque, por ejemplo, me dicen la inteligencia artificial, el uso en el coaching, ¿no? Que tú eres coach también. Yo tengo estoy usando IA Claro. en mi coaching Claro. porque tengo muchas facilidades para aprovechar cosas donde las personas conversan consigo mismas en realidad, tienen una reflexión más profunda y luego llegan con el coach diferentes. Claro. Entonces, hay que aprovechar la tecnología, por supuesto, pero no hay que pensar que ahí ya pasó. Por ejemplo, tú no estás conversando con una persona. Y saber eso es algo de fondo. Cuando tú estás conversando con tu IA, a lo mejor ya se acostumbró a ti, ya te habla como tú quieres, ya hace todo perfecto. Claro, todo te ¿no? dice que sí. Tienes la consentida, ¿no? Muchos ya te usamos varias, esta me gusta para esto. Es como si tuviéramos diferentes amigos, ¿no? Sí. Y te ayuda. Uno te ayuda en una y otro te ayuda en la otra. Pero es adulante aparte, ¿no? Sí, pero no estás... Sí, le puedes quitar ahora ya la duración, Sí, claro, porque claro, ya era too much. Pero no importa cómo te hable, no estás conversando con una persona, estás conversando contigo mismo y quizás con todo lo que ya sabe la humanidad. Pero hay que saber eso y hay que valorar que también puedes tener conversaciones humanas. Hay que sentarse de nuevo en la persona, hay que aprovechar eso, informarme, ampliarme, expandirme y luego regresar a lo que necesito conversar con alguien. Claro. Y ahí en lo que hablábamos de inteligencia artificial, pues sí, a veces es muy adulante. Y yo leía un artículo, no recuerdo en dónde, que decía que habían decidido sacar así el algoritmo precisamente para lograr que empezaras a adoptarla. El tema es ahora el poder utilizar el pensamiento crítico. Entonces, hablando de esas habilidades, porque sí, tenemos que hacer uso de la tecnología, sería también ilógico que dijéramos no, pero... Es mucha suerte, ¿no? Si no quieres usarla, Claro, es muy difícil. Bien. Exacto. Y ahí, inclusive tú hablas de habilidades del futuro de trabajo y hablamos de esa preparación que deben empezar a ver las organizaciones. Háblanos un poquito de estas habilidades del futuro de trabajo. Pues mira, hoy tenemos detectadas 7. Yo sospecho que van a ir cambiando. Pero primero es esta conciencia de que se requieren, ¿no? Y que la enfoquen, que les pongan tiempo y dinero. Tengo la bendición que este mes, por ahí de mediados del mes, con mi colega Ethan Schutz, voy a estar en Nueva York en una organización global que tiene un evento para hablar del futuro del trabajo. Nosotros vamos a ser panelistas ahí con ellos, les ayudamos a prepararla, pero tienen una estrategia global de adopción de tecnología y de preparación de la gente. Están conscientes que se necesita. Claro. Entonces hay que empezar por ahí. Hay que estar conscientes de que tenemos personas y que esas personas, todos lo estamos viendo ahorita, ¿cómo le hacemos?
O sea, no hay realmente expertos, hay pensadores, turistas y gente que como yo está ocupada de esa parte, pero estamos descubriéndolo conforme aparece. Hablando de esa primera, podríamos decir que esa empieza, si lo vemos en una organización, por un comité directivo, o empieza desde los niveles. De todos lados, de todos ¿no? lados. De todos lados, porque mira, por ejemplo aquí, desde arriba tienen una estrategia global, la tienen definida, están haciendo eventos para acercar este tema, para conversarlo de manera profunda, eso está muy bien. Pero también las personas tienen que saber, uno, que lo tienen que adoptar, o sea, lo tienen que usar. No es cuestión de que no es opcional, ¿sí? Porque si no, si tu ventaja competitiva se pierde, pero también todos la van a tener. Entonces, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Es la preparación de tu gente. Entonces, la primera habilidad es de conciencia propia y de otros. Pues tienes que tener conciencia de cómo estás tú, qué cosas te preocupan, qué cosas te asustan, qué te detiene, cuáles son tus bloqueos. Necesitas mecanismos para salir de los bloqueos. No hay personas hoy que meditan o que tienen ejercicios específicos o mindfulness. Tienes que saber salir de tus estados de bloqueo. Tienes que saber qué cosas te son fáciles y sencillas. ¿Dónde están tus superpoderes, pues? ¿Y dónde están tus dificultades? Y saber dónde pedir ayuda, y conciencia de otros, cómo ellos aparecen ante ti, cómo reaccionan a ti, cómo entran en contacto contigo, cómo son diversos a ti, porque también tendemos a juzgar como negativo lo que no se me parece y positivo lo que se me parece. Entonces, ¿cómo nos movemos en conciencia mía y de otros? Esa es así como básica. Y a nivel organizacional lo mismo. Yo creo que a nivel social lo mismo. Tenemos que expandir esa conciencia. Es un momento de mucha conciencia. Porque están diciendo, sí, pero la tecnología nos quita, y sí nos ha quitado, está comprobadísimo. Bueno, otra de las que hablamos es el pensamiento crítico. Correcto. Tendemos a creer todo lo que nos dicen, lo que se ve escrito, lo que nos dice la IA, pero lo tomamos tal cual. Cuando tenemos la súper facilidad de que la IA no se va a enojar, yo le puedo decir, a ver, justifícame lo contrario de lo que me estás diciendo para entenderlo. Podemos hacer muchas cosas con ella, pero no porque estamos acostumbrados a tomarlo como bien. Así es. Y eso cómodo se va a volver muy incómodo cuando yo pierda mi pensamiento crítico y no pueda distinguir algo que me edifica de algo que no me edifica, algo que nos funciona como equipo de algo que no nos funciona, algo que nos va a llevar a donde queremos, algo que nos va a llevar a otro lado y muy rápido. Entonces, el pensamiento crítico es una habilidad que hay que cultivar. Se ha perdido hasta a nivel escolar. Se habla mucho de que los niños en habilidades de pensamiento crítico también es que algunos de los tests están diseñados para otro pensamiento de otro momento. Tenemos que renovar. Pero sí necesitamos pensamiento crítico, necesitamos dudar de las cosas y sanamente y aprovechar esa duda para ser curiosos, para aprender más, para entender y pensar sobre pensar. Entonces, estaríamos hablando de conciencia, estaríamos hablando de pensamiento conciencia crítico. Propia de otros, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo y conversaciones reflexivas también. Porque no solamente pensamiento crítico, donde dices tú esto o esto, qué decisiones quiero tomar, cómo me quiero mover, sino el pensamiento reflexivo. ¿Y por qué? O sea, la parte más filosófica. A veces tendemos a decir, no, por ejemplo, lo decimos mucho cuando hablamos de datos, ¿no? Nos vamos por datos, no por intuición. Espérame tantito. Exacto. Porque la intuición, por ejemplo, hablando de esa palabra que para muchos es casi una mala palabra. Sí. Si lo ves en el mundo corporativo. O sea, y tú lo sabes, ¿no? ¿Lo vemos con datos o con intuición? Pero espérame, intuición no es ninguna mala palabra. La intuición es una operación de la mente donde distintas partes del cerebro se conectan a la vez. Hay un gran documental que siempre recomiendo, el de Insight, que habla justo de todas las investigaciones, es islandico, y habla de las investigaciones que hay sobre este tema, ¿no? Pero el pensamiento intuitivo es rápido, no pasa por el proceso racional, pero no por eso es menor. Al contrario. Al contrario, por ejemplo, si tú tienes mucha experiencia en algo,
digamos que yo he dado cursos en muchísimas empresas en todo el mundo durante 35 años. Pues mi intuición al respecto de algunos temas organizacionales va a estar mucho más acertada que la intuición de alguien que no ha tenido esa experiencia. Claro. Lo mismo si tú ves a Nadal o cualquier jugador de tenis o los jugadores de la selección que acaban de ganar anoche, ¿no? Pues ellos tienen intuición también respecto al movimiento de su cuerpo, a dónde va a ir la pelota, qué es lo que va a pasar. El arquero es un gran ejemplo, ¿no? Porque tú te puedes preparar todo lo que quieras, pero a la mera hora es para dónde te ¿no? Y cómo supiste. No es, si te atuvieras al pensamiento crítico y lógico, no te daría tiempo en el juego de decidir para dónde te avientas. Estarías pensando, ¿no? Tienes que aventarte con el pensamiento intuitivo, con un pensamiento más reflexivo también, porque hago esto, qué pasó, analizo el juego, pero no desde el pensamiento crítico, desde el reflexivo. Y luego las conversaciones también, que en mis conversaciones con otras personas es la misma habilidad, pero extendido a otros. No sean solamente tácticas y de intercambio de cosas. No es a qué hora me entregas, a qué hora te doy, cómo vamos a hacer esto, sino sean también, oye, ¿por qué estamos haciéndolo así? ¿Cómo podríamos mejorarlo? O sabes que esto ya no tiene caso. Vamos a abandonarlo, pero ¿qué vamos a poner en su lugar? ¿O qué está pasándonos? O sea, por ejemplo, lo que te decía, las organizaciones que nos contratan a nosotros típicamente no son las que tienen N mil problemas y no saben ni por dónde. Son organizaciones súper reflexivas que dicen, no entiendo por qué si está todo en su lugar, tengo el talento adecuado, la estrategia adecuada, ¿qué falta? Quieren reflexionar, están dispuestos a invertirle tiempo a esto. Es un gran punto porque hay juntas en donde hay un silencio y ese silencio podría decir, todos estamos de acuerdo. Y la realidad es que muchas veces hay muchas cosas que no se dicen y a veces es mejor ni escucharlas porque da miedo a veces abrir esas conversaciones que pueden generar conflicto. No estamos acostumbrados. Nuestro punto de comodidad ahora es muy estandarizado. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo les digo, cuando les explicaba, en Europa una vez estaba dando una conferencia sobre ser mexicano y les decía de los padres y que pues es una relación muy fuerte, muy íntima, muy cercana, donde tú le puedes decir a tu compadre, la estás regando, ¿no? O sea, espérate, no te vayas por ahí, ¿qué estás haciendo? Tiene un sentimiento de qué me estás diciendo. Sí, no, pues es tu compadre, ¿no? Claro. Pero se ha perdido mucho. Ahora ya todo tiene que ser, todas las parejas son parejas perfectas, todos los hijos son hijos perfectos. Hemos idealizado. Idealizado todo, en lugar de decir, pues sí la estoy regando. Sí, o soy vulnerable en eso. ¿Cómo me ves, no? Claro. Y ese tipo de pensamiento y conversación reflexiva están muy faltas en las organizaciones. Nos decimos que por tiempo, o sea que es que no da tiempo de reflexionar, pero realmente estamos pagando el precio y lo vamos a pagar más caro conforme la tecnología acelere nuestros errores y los amplifique, ¿no? Y fíjate que ahí a mí me gustaría como preguntarte, precisamente en el modelo que fue construyendo, yo dije, bueno, sí es bien importante porque sí me encanta ver en el mundo de talento que estuve metido durante mucho tiempo en el mundo corporativo, pues que no se veían en las áreas de talento en donde pudiéramos tener evidencia. Entonces creo que es importante. Sin embargo, conforme voy avanzando, digo, pero no lo es todo, porque puedo tener el dato, pero no tomar ni siquiera acciones, no empezar a ver qué hay atrás, empezar a ver encimita. No decir, preguntarme, como decías tú, la gobernanza de esos datos. O sea, exacto. ¿qué datos estoy recogiendo y por qué? Exacto. ¿No? Y me dan el síntoma y no la causa, ¿no? Por eso digo yo, tengo pensamiento crítico y pensamiento reflexivo en dos habilidades diferentes, porque se tienen que hermanar, o sea, tenemos que tener los dos, no solo uno. O sea, también me la puedo pasar filosofando y nunca pasar a la acción. O no pelar los datos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acceso a los datos aquí, ¿por qué no aprovecharlos? Pero hay que decir, ¿por qué este dato me está diciendo esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo veo? ¿No? Porque digo, no, pues me lo interpreta la inteligencia artificial. Me da todo el análisis, me dice qué tengo que hacer. Ajá. ¿En serio? ¿Es eso? ¿Es eso en serio lo que quiero? ¿O habrá otra forma? ¿O quiero preguntar? Sí, es lo mismo que la inteligencia artificial. Si tú a los datos les pides otra cosa, te van a dar otra cosa. Y con eso me lleva a lo que pudieras ahondar un poco más en tener esos datos o tener esa información, ¿qué necesitaría justamente para llevarlo a la conciencia, a la acción?
¿Qué requeriría una organización estar haciendo si ya tiene esos datos? Porque hoy tenemos datos por todas partes. Claro que los tenemos a veces en un Excel, en un PowerPoint y demás, pero tenemos datos en las organizaciones. ¿Cómo pasa la organización de tener esos datos para que realmente se vuelvan en conciencia y por supuesto en acción? Sí. Pues en realidad, desde diseñar qué datos recojo y por qué, para qué los quiero. Y luego verlos, analizarlos, usar el pensamiento crítico para analizarlos y el reflexivo para aplicar acción correctiva. O sea, ok, tengo esta dificultad, este problema que se está viendo en los datos ahora, ¿cómo lo corrijo? ¿O cómo me muevo? ¿O qué más necesito? Porque, o ¿qué otros datos quiero? A veces necesito más datos porque de antes se me había ocurrido preguntar eso porque antes los datos nos decían otra cosa, pero ahora necesito saber otro nivel. Y no podríamos decir que no tenemos datos. No, si tenemos para algo, aventar para arriba, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿No? ¿Y qué conciencia me abre eso? Entonces, por eso digo que tienen que estar juntos. Yo sí me encanta porque los datos nos dan, pues es lo que decíamos de la ONA, ¿no? Estamos mapeando algo que es profundamente humano. Con quién me conecto, cómo me conecto, qué conexiones nos están llevando a donde queremos y cuáles no. Bueno, pues puedo hacerlo con datos, pero después tengo que reflexionar qué movimiento quiero hacer y hacerlo, porque los cambios solo aparecen en la acción, no aparecen solo con el pensamiento. Todavía no sabemos hacer eso. Y fíjate que esa herramienta a mí se me hace muy poderosa, el Organizational Network Analysis, el ONA, porque hablas de usar aquí en este caso metadata, en donde pues son las relaciones que fluyen dentro de la organización. Las inconscientes. Las inconscientes y que no son las formales que ven en un organigrama. Entonces, creo que el empezar a analizar esos datos son muy ricos porque nos pueden traer a la conciencia algo que no vemos. Es exacto. como en el trabajo que hacemos nosotros, tenemos instrumentos que nos permiten hablar de nuestra preferencia de comportamiento, de sentimientos, de autoconcepto. Correcto. Resulta un ejercicio muy poderoso, pero no solo por el instrumento, Exacto. sino por la forma en que nosotros usamos lo que el instrumento nos dice. Volvemos las personas, etcétera. Pero bueno, esas son algunas de las habilidades. Okay. Y otras más, unas todavía más que tenemos que ampliar, como la conexión consciente, o sea, la claridad de la unidad. Yo les decía hace rato, tenemos que ocuparnos de nosotros como personas, como equipos, pero también como sociedad, como comunidad. Antes pasaba que tú estabas en tu pedacito del mundo y pues lo que tú hacías a lo mejor no le impactaba mucho a nadie. Ahí hablaríamos de empatía, esa conexión. Por supuesto, desde la conexión propia y de otros hay algo de empatía, ¿no? Pero en la conexión consciente, por supuesto, entender que somos somos las personas que habitamos el planeta. No por un sentido romántico de eso, sino porque hoy por hoy piénsalo, lo que tú haces aquí puede impactar a cualquier persona del mundo. El efecto mariposa famoso se ha amplificado muchísimo. Entonces, tengo conciencia de cómo está conectado lo que yo hago con lo que tú haces, con lo que estamos haciendo, nos va a llevar a un lugar que no esperábamos. Claro. Desde tu mirada, ¿qué crees que la tecnología, por más que avance, no puede resolver desde las problemáticas o situaciones que se dan en una organización? Pues las organizaciones están compuestas de personas amplificadas, ayudadas y aceleradas por la tecnología. Aun cuando tuvieras una organización completamente tecnológica sin nadie, que ahora no es posible todavía, pero sin nadie, alguien tuvo que haber diseñado esa tecnología y sí tiene que haber algún elemento que revise que esa tecnología esté edificando la condición humana, porque para eso la construimos. Así como la abuelita de Caperucita, para verte mejor, para oírte mejor, para estar mejor. Queremos hacer todo lo que ya hacemos mejor. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos hace humanos? Cuando ya tengamos piezas reemplazables en nuestro cuerpo, chips que piensan por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Y yo creo que somos mucho, ¿no? Hay una parte mucho más grande que nos hace humanos que solamente, por ejemplo, lo que pensamos. Claro. El pensamiento es parte inherente a quienes somos, entonces no hay que dejarlo de usar.
que eso es muy importante, ¿no? Sí. Que muchas veces con el pensamiento crítico es lo que decíamos. Claro. Si no nos detenemos cuando usamos la IA, pues vamos a tomar nada más lo que nos da y en automático voy a actuar, ¿no? Uh-huh. Y ahí ¿qué sería lo que no delegarías y desde tu punto de vista a la tecnología? Eso te lo comento porque hay una investigación del Frontier Film de Microsoft, uh-huh, en donde habla precisamente que ya vamos a estar trabajando con agentes. Implica aprender y desaprender. No te habla de que te va a aislar, pero sí habla también de ciertas eficiencias en las estructuras de las organizaciones. Te puede aislar. Exacto. O sea, así como la dinamita puede abrir una mina o puede explotar un edificio, ¿no? Matando gente, claro, es peligrosa. Pues sí, todas las herramientas usadas para el bien o usadas para el mal son magníficas o peligrosas. Y desde ese punto, entonces, hoy, ¿qué nos debería de delegarse la tecnología? ¿Quieres delegar las decisiones de para dónde va, por ejemplo? Otra de las habilidades es el sentido de propósito. Yo creo que ese jamás se debería de delegar. Que es propio del ser humano. Es propio del ser humano y debe ser propio del ser humano, porque claro, va a haber una tecnología que pueda emular un propósito, decidir un propósito por nosotros, y a lo mejor hasta ya ven en la ciencia ficción, a lo mejor hasta deciden mejor que nosotros lo que nos conviene. Sí, pero esta parte de la voluntad de qué propósito tenemos, yo creo que no hay que dejar de preguntárnoslo nunca a nivel humano, pero ni a nivel organizacional. Yo no quiero que la IA defina cuál es la contribución de mi organización en el mundo, porque, pues, ¿por qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Claro. Pues hablamos mucho de los líderes en las organizaciones y el rol que tienen también clave. ¿Qué tipo de liderazgo exige hoy las organizaciones, considerando todos estos cambios que se están dando y que los ha acelerado tremendamente y que la verdad es que no sabes ni por dónde empezar a veces? Hay tanto que decir ahí, fíjate, pero es un liderazgo absolutamente diferente. Correcto. Incluso vemos generaciones que la palabra liderazgo les parece una mala palabra, ¿no? Como que ya no la ven. O hablamos de que hay un vacío de liderazgo en nuestro mundo, ¿no? A nivel político, a nivel social, a nivel organizacional. Yo hoy por hoy en las habilidades estoy llamándole stewardship, ser guardianes de lo que hace posible que lleguemos al propósito. Pero va a ir migrando mucho. Yo creo que un liderazgo consciente, claro, donde las personas sabemos que la energía de la organización no viene de arriba hacia abajo, sino viene de todos los que somos, ¿no? Porque, por ejemplo, antes podías seguir a un buen líder y llegar a buen puerto, ¿no? Y ahora realmente las cosas pueden pasar en cualquier nivel de la organización y pueden pasar de diversas maneras. Nosotros, los que ejercemos un papel de líderes, tenemos que cuidar que las condiciones para que las situaciones ocurran estén dadas. Se nos da el rol de decir, tú eres el encargado de que esto sí pase bien. Uh-huh. Entonces tenemos que cuidarlo, somos más guardianes, pero para eso necesitamos conciencia, necesitamos empatía, necesitamos delegación efectiva. Ese es un gran tema que las organizaciones nos piden, ¿no? Oye, pues ¿por qué no estoy pudiendo delegar? Pues porque me rebasa y yo quiero que todo salga bien y además tengo excesiva enfoque en el resultado específico, todo es data driven, no puedo moverme. Bueno, pues sí, esa es una forma de liderar que es consistente con lo que venía antes, pero consistente con la velocidad a la que vamos, creo que no. Nadie puede ser el experto en todas las cosas. Estoy de acuerdo. Y ahí mi pregunta, porque sería, si sí soñando un poco, es realmente tendría que haber como hoy en las organizaciones donde hay un líder que inclusive aparece en un organigrama, sí, o a lo mejor tendríamos que estar tendiendo más a células en donde yo ocupe en un momento ese rol y tenga que liderar o no. ¿Lo ves muy utópico? Es un gran tema porque lo hemos intentado muchos años. Vamos a células, ¿no? Autodirigidos. Lo hemos hecho y a veces con más éxito, menos éxito. Sin embargo, yo creo que el liderazgo, es mi percepción personal, no va a desaparecer. Creo que es profundamente humano también
tener ese drive de decir, vámonos por aquí, o yo me puedo encargar de cuidar esto, puede funcionar muy bien. Solo tenemos que cambiar el chip de qué significa eso y qué tanto lo entendemos. Porque, por ejemplo, esta es la primera generación, decíamos, donde los hijos saben más que los padres de muchas cosas. O sea, de tecnología, tienen la mente más abierta en temas sociales, en todo tipo de temas. Digo, siempre era difícil para una generación entender a la otra, pero ahora se suceden con mucha velocidad. O sea, los hermanos, un hermano no entiende al otro hermano porque están en un estado muy diferente. Pero si nosotros logramos decir, bueno, finalmente, si yo soy el guardián de que lleguen a lograr lo que quieren como padres, por ejemplo, es muy diferente a que si yo aquí soy el papá y aquí se hace lo que yo diga cuando yo diga. ¿Por qué ya no funciona ese modelo? Pues porque tenemos una diversidad enorme y porque el cambio puede venir de donde sea. Claro. La sabiduría puede nacer de abajo hacia arriba o de un lado, ¿no? Claro. Lo mismo pasa en nuestras organizaciones, que son un reflejo de cómo funcionamos juntos. Yo en lo particular no creo que el liderazgo se vaya a volver innecesario, o que vamos a llegar a un punto donde ya no haya líderes, que todo sea muy fluido. Difícilmente. Creo que en nuestra naturaleza está todavía más enfocada y puede haber grandes líderes que sepan escuchar, tener empatía, ser responsables por ser los guardianes para que puedan las personas descansar en eso, pero también contribuir. Claro. No solamente escuchar o seguir órdenes, ¿no? Entonces, sí hay un cambio paradigmático. Creo que hasta tenemos que cambiar la palabra. No sé si vaya a ser stewardship o alguna otra cosa, pero tenemos que cambiarle la palabra porque lo que entendemos por liderazgo hoy no nos funciona. Exacto. Y hoy ves en las organizaciones, pues, que se mueven inclusive diferentes culturas con diferentes generaciones. Ahí, sin meterme tanto en la parte metodológica del coaching, ¿qué has visto en tus procesos que al líder le cuesta soltar, considerando hoy esas generaciones? Y creo que desde mi punto de vista es de ambos lados, porque también escucho de la generación que es muy joven, que la verdad es que trae cosas muy buenas. Simplemente la calidad de vida, creo que algo que lo vivíamos era pues trabaja y trabaja. Creo que el hacer como prioridad la parte de bienestar es un asset muy importante en la nueva generación. Por otro lado, también la experiencia que trae la gente que pues ha ido liderando y aprendiendo también, a veces inclusive sin herramientas. Entonces, ¿qué es lo que con este cambio, viendo los dos mundos que se pueden complementar, debería de soltar un líder para poder precisamente gestionar un equipo de trabajo tan diverso? Igual que todo, la rigidez de que solamente lo que yo veo o lo que yo percibo o mi experiencia es la que vale y las de los demás no. Esa es una rigidez muy fuerte que tenemos porque los seres humanos tenemos necesidad de influir en el mundo, de controlar. Entonces, y nos gusta cuando nos sentimos en control, ¿no? En mayor o en menor medida. Pero es importante entender que las generaciones, personas realmente, es que, por ejemplo, piensa, si tendiera a desaparecer el empleo como lo conocemos, sería muy bueno que tuvieran su vida bien balanceada, porque si no, ¿qué van a hacer, no? Ya no pueden invertir, ya no es seguro invertir toda mi vida en el trabajo. No lo es. Pero también tenemos que aprovechar y ser responsables con el trabajo y saber que es parte de mi vida. No verlo como, pues nada más hay que hacerlo porque hay que comer, ¿no? Entonces creo que hay que integrar. Creo que si ves las habilidades de las que he estado hablando, son integradoras. No separar como que yo tengo la razón y los otros están mal. Los millennials critican a los boomers, a los centennials. O sea, nunca vamos a acabar. En realidad es integradora. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que podemos dirigirnos juntos con las diversas perspectivas? Entonces la diversidad se vuelve una fortaleza y no un error, ¿no? Y aprendo de ellos. No significa que permito que el otro, igual, no es que el otro tiene la razón, es que juntos podemos crear algo. Yo hablo, por ejemplo, de los 3 tiempos. Creo que en los años recientes, no ahorita la era de
pospandémica ni eso, sino antes estábamos muy enfocados al resultado final, a lograr el objetivo, todo eso, a hacerlo de una manera. Y así te medían, ¿no? Y así te miden. Y está bien, nos permitía unas cosas, nos dificultó otras. Entonces tampoco se trata de abandonar eso, decir, no, a mí no me pongas objetivos, yo aquí vengo y hago lo que puedo y punto. No, porque eso no nos va a llevar tampoco a ningún lado. ¿Cómo podemos aprovechar el pasado, el presente y el futuro? Y yo digo, por ejemplo, el pasado, aprendamos. O sea, como seres humanos aprendemos bien poquito de nuestro pasado, se nos olvida. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una memoria personal y colectiva? Por ejemplo, si yo me topo con alguien que tiene más experiencia que yo, tal vez esté equivocado y esté atorado en cosas, pero también tal vez sabe cosas que yo no sé. Entonces puedo tener curiosidad y preguntarle y aprovechar lo que ya sabe. Entonces, ¿cómo tenemos memoria? Si tengo un exceso de pasado, entonces vivo como estos líderes que dicen, es que los jóvenes ya no saben trabajar, qué bueno que ya me voy a retirar, no los aguanto. Y ellos no trabajan bien y yo soy el que sabe y ellos no entienden. Eso tampoco va a funcionar. Está atorado en el pasado. Es un exceso de pasado. Pero tampoco pecar de una falta de pasado no nos va a servir. Necesitamos aprovecharlo. Y lo mismo el presente, o sea, la presencia es importantísima. Yo lo hablo muchísimo en el coaching. Vivir en el momento, saber qué está pasando, estar consciente, todo esto es muy bueno. Pero tampoco tenemos que estar solo anclados en el presente, que es parte de lo que está pasando ahí, que pasó con el tema del YOLO y todo eso. Pues estamos en el presente, sí, y es donde podemos accionar, pero nos informa el pasado. Y además estamos construyendo el futuro. Después no nos podemos quejar de que ya pasó esto. Claro, pues nosotros lo construimos o lo dejamos suceder. Y hoy por hoy, pues lo podemos dejar suceder cosas que ya difícilmente tienen retorno, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo nos queremos mover con los 3 tiempos? Ni demasiado futuro, tampoco podemos vivir creando el futuro. Exacto. Y actuar. Tenemos que tener todos, los 3 tiempos tienen que estar presentes en nuestra reflexión. Pues la realidad es que está siendo una conversación muy interesante que estamos teniendo con Mónica. Les invito a que si esto les está haciendo sentido a todos los líderes y ejecutivos que nos escuchen, que se suscriban al canal de YouTube Desde Adentro Será muy interesante y muy significativo que puedan escuchar pues todas las conversaciones que se tienen y sobre todo pues de referentes, en este caso de Mónica, de todo lo que nos está compartiendo. Y pues bueno, pues suscríbanse, activen la campanita y denle like y continuamos. Comentábamos que la pregunta más importante es si la tecnología está lista, y la realidad es que no es la principal pregunta, es si las personas, los líderes, las organizaciones están listas para adoptar y hacer uso de esa tecnología con propósito, claridad, conciencia. Y bueno, a partir de ello, pues me gustaría volver a retomar y que pudiéramos volver otra vez. Me suena muy interesante conocer esas 7 habilidades del futuro del trabajo, entendiendo con todos los cambios que hoy se están dando, sí, claro, con diferentes generaciones. Entonces, si pudiéramos recapitular esas 7 habilidades del futuro del trabajo, creo que nos ayudaría mucho para todos los que nos escuchan. Hemos hablado hasta ahora de 6, ahorita hablamos de la 7ª, pero hablamos primero de conciencia propia y de otros. Tengo que tener conciencia de quién soy, cómo estoy, cómo puedo, cuáles son mis bloqueos, mis dificultades, mis temores, cómo salgo de ellos, tener herramientas. Les digo, hay que tener una luz y una escalera, o sea, ¿para dónde vas? ¿Qué es? Luego, no solamente conciencia mía, sino de otros también. Okay. Empatía, claridad, entender cómo reaccionan a mí, cómo reacciono yo a ellos. Hablamos de la conexión consciente también, que lo hablamos casi al final de que estábamos platicando. La conexión consciente, entender la parte de la unidad, cómo una cosa afecta a todas las demás, cómo somos uno, y ¿cuál es esa conexión? ¿Cuál es la conexión de lo que yo hago, de lo que hace mi organización con todo el resto del mundo, con el resto de la industria? Y todo se conecta en lo pequeño y en lo grande, ¿no? Entonces, tener esa claridad de la conexión. El pensamiento crítico, trabajar el pensamiento crítico para que lo tengamos a la mano, para que lo usemos fácilmente, pensar sobre cómo pensamos,
es muy importante. Y también el otro pensamiento, el pensamiento reflexivo, Ujú. quizás el intuitivo, el Claro. reflexivo y las conversaciones a ese nivel. No solo conversaciones tácticas, conversaciones más estratégicas, más basadas en la reflexión, ¿no? Ok. Entonces, acostumbrarnos a tenerlas con otros, darles el tiempo, para que aparezcan, porque estamos queriendo crear una experiencia de vida que nos facilite las decisiones rápidas, la adopción, decimos que queremos resiliencia, que pues todo eso aparece conforme más tengo estas habilidades, ¿no? Ok. Eh, el sentido de propósito, que lo hablamos Ujú. también, realmente saber de dónde estoy, a dónde quiero ir. Ser ¿Por qué? humano. ¿Para dónde voy? Para que sea intencional, las cosas no sucedan por accidente. Ujú. Estamos dejando que la tecnología nos lleve, en lugar de decir a dónde quiero llegar y que la tecnología me acompañe, que me expanda, que me acelere, pero pues si me va a acelerar, que vaya yo a un lugar donde quiero, no que acabe en otro lado, Exacto. porque entonces me tengo que regresar desde allá y nos está empezando a pasar, ¿no? Entonces, obviamente todas estas habilidades son las habilidades humanas para el futuro del Ujú. trabajo. Yo no estoy diciendo que no sea importante tener la habilidad técnica. Es decir, toda la adopción de tecnología también. O sea, Ok. tengo que ser letrado en el uso de la inteligencia artificial, entender cómo están pasando los procesos, cómo se usa en mi industria, cómo puedo ser curioso respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Y tener habilidad técnica. Pero además tengo que encargarme de mí. Bueno, el sentido de propósito es importante. Propósito individual, propósito de grupo, propósito compartido, propósito social. Tenemos que tener claridad de propósito. Y stewardship, hablamos de Ujú. la evolución del liderazgo, ¿no? Cómo se va Exacto. No, moviendo. pues Y que este liderazgo es el liderazgo que está encargado, comisionado de cuidar que se den las condiciones para que aparezcan los resultados que queremos, los resultados pequeños o grandes que queremos, ¿no? Y por último, y no hemos platicado de esta, es la co-creación. Hablamos mucho de la colaboración y por supuesto es importante, que siempre. son diferentes, Sí, entiendo. pero son diferentes. Ujú. Para mí la co-creación es la evolución de la colaboración. Tengo que Ok. saber colaborar para co-crear, pero también es diferente y es lo que nos está exigiendo el mundo actual. Si se fijan en las organizaciones, antes yo decía, pues reúno a los expertos, ¿no? Tengo a Ujú. Norma, tengo a Mónica, tengo a Juanito, y ellos son expertos en sus cosas y que se junten con la experiencia que ellos tienen van a lograr el resultado. Y era algo esperado, ¿no? Reúno a los más expertos y vamos para allá. Pero en la co-creación nos enfrentamos a algo que no sabemos hacer ninguno de los tres. Ujú. Que sí, cada quien tenemos nuestro superpoder y nuestra experiencia pasada y tenemos todo pero vamos a crear algo juntos. O sea, vamos a encargarnos de construir algo que no existía antes. Es diferente a colaborar Ujú. para llegar nada más a un objetivo. Y nos está exigiendo más como personas, Claro. más capacidad de interacción, más empatía, más claridad en nuestra comunicación, más adueñamiento de lo que hacemos, más responsabilidad, mucho más que la colaboración misma. Entonces creo que tener la habilidad de co-crear, o sea, de salirme de quién soy yo, de no ofuscarme con que este es el camino, enfrentar lo desconocido juntos, esa es la co-creación. Claro. Entonces, la co-creación es una capacidad también, una habilidad que tenemos que adquirir como seres humanos porque no nos es tan natural. O sea, todas estas cosas son parte de la condición humana, pero también tienen que ser intencionales. No aparecen solas. El pensamiento crítico no aparece solo. Es más cómodo no pensar, ¿no? Claro. O es más cómodo no reflexionar, pero tiene consecuencias. Entonces, para tener un futuro en el que queramos vivir, tenemos que tener habilidades para construir. Hablando de co-creación, me hace mucho sentido porque algo que veo en las organizaciones y me estaba preguntando es, ¿queremos seguir gestionando de la misma manera? Nos quejamos hoy de, inclusive cuando hubo la renuncia voluntaria, de que los jóvenes ya no se comprometen, Sí. que hay muchos cambios y muchas demandas en la organización a nivel también inclusive de estrés laboral, de no poder vivir esa seguridad psicológica, pero creo que uno de los temas es que todavía creo que como líderes seguimos gestionando, pues, como en el pasado. Y creo que hablar de esa cocreación implica dejar a un lado mis paradigmas y empezar a construir y a diseñar
algo nuevo, que a lo mejor no necesariamente hoy tienen que estar los jóvenes 8 horas conectados. A lo mejor hay un modelo diferente que cuesta mucho verlo. Yo creo que vale la pena preguntarnos, ¿y si no es así la forma de trabajar? ¿Y si tendremos que... O si porque hoy sí, viene esa ¿no? generación. O si sí, Claro, que sí, para que no. ¿Y correcto. cómo vamos a crear algo diferente? O sea, vamos a crear, cuando me dicen, ¿cuál es el futuro del trabajo? Bueno, pues ahí atínale, ¿no? Hay pensadores de todo, pero sepamos o no sepamos, sí va a ser el que nosotros construyamos. Entonces, ¿cómo estamos co-creando? Yo creo que tenemos que empezar en cosas pequeñas, o sea, intencionalmente como organización, plantear temas donde estemos co-creando. Esto no existe, no sabemos cómo va a ser, pero tenemos que crearlo juntos Claro. porque tenemos esta problemática y requerimos una solución. Claro, eso implica generar diferentes Hay que escenarios. generarla. Y entonces considerar, como dices, por ejemplo, consideremos, ¿qué tal si no necesitamos estar aquí? ¿O qué tal si sí? Porque, por ejemplo, ya vimos que también la pura, todo remoto, pues no todo se presta a ser remoto. A lo mejor los modelos de contratación. Hay muchos Por jóvenes eso que dicen que va a buscan desaparecer el empleo. a lo mejor buscan trabajar por un periodo y entonces tengo que tener una capacidad instalada de jóvenes que sí están Claro. y que les gusta el mundo, y a lo mejor otra de flujo. Pero bueno, implica ver nuevos escenarios porque hay que O lo que costearlo, decíamos, etcétera, ¿no? antes tú pertenecías a una organización, era tu sentido de pertenencia, y pertenecías casi de por vida y después te Ujú. retirabas de esa organización. Sí, sí, Pero ahora vas y vienes. O sea, nos pasa cada vez más, claro, al menos en las organizaciones con las que yo trabajo, gente que trabajó aquí, luego se fue a hacer otras cosas, luego regresó claro. y regresa con lo que aprendió afuera a contribuir aquí donde ya sabe para dónde van, pero también a entender la nueva dinámica. Claro. Entonces, Y no está ya no resuelto. exacto, esto no, antes no funcionaba eso, Sí. nunca te volvían a contratar, que ya te Sí, ¿no? fuiste, pues ya te fuiste, ¿no? Y aquí no, hay cosas muy distintas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en todas las industrias. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una industria muy tradicional, muy de arriba abajo, industrial, eso es una fábrica. Entonces pensarías que ahí no está pasando nada, porque pues ahí son los procesos, el just in time y todas las técnicas que ellos tienen para corregir desviaciones, todo eso, ya no funcionan. Sí. Y eso que En estamos su momento fueron hablando exitosas. de un ámbito donde no ha cambiado gran cosa, pero las personas sí han cambiado. Entonces, ¿cómo Correcto. vamos a trabajar con estas Correcto. personas de esta manera? Por ejemplo, muy top-down no está funcionando. El otro día teníamos a todos los líderes en una locación y estaban ellos en otra. Y pasó un problema y los líderes dijeron, necesitamos un break porque tenemos que resolver. Y los de la planta, los supervisores, nos dijeron, pues ya estaba, o sea, esto pasa cada rato y ya lo habíamos resuelto. O sea, la perspectiva es Volvemos a lo súper diferente, ¿no? Estos piensan, no, ya lo resolvimos y ellos dicen, pues ellos qué, ellos no hicieron nada, ¿no? ¿Por qué hay esa división? Pues porque hay más conciencia en esa gente. Antes la gente llegaba y tú cumplías sus horas y ya les está costando trabajo retener gente. Tú lo sabes también en el talent, contratar en algunas contratar. industrias. Es un reto hoy. Y una parte es porque la gente quiere ciertas cosas de la contratación, pero otra es porque hasta nuestros sistemas para reclutar gente son demasiado cerrados a los datos y no nos permiten entrevistar gente que podría ser. Entender que, por ejemplo, va a haber variabilidad en Correcto. las carreras. Que el ¿no? perfil está cambiando. El perfil está cambiando, ya no estoy buscando Y la variabilidad de las ingeniero carreras, de ¿cierto? esto. Exacto, la variabilidad Sí. viene de otro ámbito. Sí, sí, sí. O lo que decíamos hace, Mónica, tienes otra empresa. Pero lo que yo aprendo en la otra empresa también me sirve acá. Pero- Lo que todo se conecta, esta conexión, y todavía los sistemas no nos ayudan a hacer eso. Claro, Yo claro. cuando estoy tratando de reclutar, me da el perfil exactamente de la gente que normalmente ha ocupado ese puesto y no me da cientos de personas que podrían ocupar muy bien ese puesto. Correcto. Y que no necesariamente tienen el perfil que hoy estás definiendo, ¿no? Claro. Y que puede ser más exitoso. Claro. Oye, bueno, en tu empresa Inkida habla de que las organizaciones se viven conectadas y benefician al mundo. Ujú. Y ahí, pues más allá de hablar de tecnología, ¿qué hace que una organización esté realmente lista para el futuro? Hablábamos de estas 7 habilidades. Desde tu experiencia, ¿qué podrías decir si está lista para el futuro? Probablemente nunca estés listo porque tienes que ir evolucionando, Sí. pero ¿habrá alguna que puedas decir, bueno,
empieza a caminar hacia esa madurez para estar listos hacia el futuro? La ventaja competitiva está en la disposición, en el readiness de tu gente. No hay otra ventaja competitiva. El otro día que dije eso, se me pusieron un poquito, no, pero sí hay otras. No, no hay, porque la tecnología que tú tienes, la tiene también la competencia. Se vuelve un commodity. Exacto, se va a volver cada vez más un commodity. Lo que hace la diferencia es qué tan preparada está tu gente. Y no estoy diciendo qué tan capaces son o talentosos son. Eso que ni qué. O sea, sí, tienes que tener el talento adecuado, enseñarlos, entrenarlos y que estén apasionados por lo que hacen, por supuesto. Y que lo hagan muy bien. Pero además de eso, tienen que tener todas estas características que los hacen más cohesivos, más flexibles, que hacen que sus redes se muevan dentro de la organización. Esas organizaciones van a destacar. Las que le invierten, y pues obviamente, ¿qué crees? Hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo a eso. No puedes nada más suponer que porque a tu gente la capacitas muy bien en la tecnología, se van a adaptar a cualquier cosa que pase. No puedes nada más administrar los cambios uno por uno. Tienes que tener una conciencia. Yo creo que esta conciencia del readiness que necesitas, y como les decía, estas 7 que tenemos ahorita, las tengo un par de años con ellas, y yo creo que el próximo año las revisitamos. Pero va a haber otras, porque ¿cómo evolucionamos como personas? El tema es, no se puede acelerar, es como hornear un pastel. Sí, pues te va a salir más rápido en el microondas, pero no es lo mismo. O sea, te necesitas darle tiempo a las personas de que puedan construir esas capacidades. Una vez que las tienen construidas, se van como caballo de hacienda. Pero las organizaciones que creo que van a hacer la diferencia son las que tienen a su gente con sentido de propósito, con conciencia, con claridad, y cosas que hay que construir hoy para que funcionen mañana. Esa visión de decir, mi gente tiene que estar lista y tiene que ser contagioso también para que cualquiera nuevo que entre se adapte rápidamente. ¿Cómo creo eso? Tienen que ponerle tiempo, dinero y esfuerzo a esa creación de sus gente, porque es lo que les va a dar la ventaja competitiva. Y le preguntaba la otra vez a un líder cómo hacer en un mercado tan competitivo y acelerado, acelerar sin que desgastes la organización. Pues ahorita que hablabas esta parte, sé que no hay una fórmula, pero ¿qué podría ayudar a una organización con lo que tú has visto? Porque al final, pues hablamos de un negocio donde obviamente hay un resultado, Sí, obviamente buscas la continuidad. claro. Y además a los seres humanos nos gusta. Exacto. Nos gusta dar resultados. Pareciera a veces que pensamos que van en contra. No, nos encanta a las personas. Si tú les dices, va por esto y lo logra, padrísimo. Claro. Si no lo están logrando, hay una disminución de la autoestima, de la conciencia. Hay defensividad. O sea, lo contrario de todo esto que estoy hablando es la defensividad que me bloquea y me detiene. Entonces, si no le inviertes a la gente para crear estas habilidades, pues imagínate el costo de tener gente que no tiene pensamiento crítico. Claro. Porque los acostumbraste a que, pues ahorita vámonos, tú no lo pienses, síguele, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tienes gente que no se puede conectar para crear algo nuevo? Entonces sería como una mezcla cuando digo, o sea, sí, hay momentos que tienes que acelerar y hay momentos en donde tienes que ir más despacio. Sí, tienes que sin que detenerte desgastes. para poder acelerar. Sí, Es tienes que una tener combinación. reflexión, por ejemplo, espacios de reflexión. Parece Espacios de contracultura, reflexión, claro. pero necesitas crearlos. Correcto. Espacios de pensamiento crítico. Oigan, díganme todo lo que puede fallar porque necesitamos movernos rápido. Hay que despacio porque vas deprisa. Porque sí se va a acelerar de manera natural. Entonces, que tu gente esté lista para esa aceleración. Y cuando hablas de generar esos espacios, ¿qué conversaciones crees que hoy las organizaciones están evitando porque pueden ser incómodas y que por ello no están avanzando? Uy, infinidad, ¿eh? En serio, creo Sí, que sí. ahí hemos estado, justo mi colega y yo, tratando de clasificarlas, pero hay conversaciones muy clave que no se tienen. Por ejemplo, simplemente hablemos de delegación. ¿Mm? Es un tema que no se habla. Por ejemplo, no hablamos de que cuando otra vez, ¿cómo tendemos a un lado o al otro? Por ejemplo, decimos, tenemos que hacer a la gente responsable. Tenemos que hacerlos accountable, ¿no? O sea, tenemos que hacerlos responsables por lo que les toca,
porque también puedes irte al otro lado de que, no, pues yo terminé a mi hora y pues no alcancé a terminar, ¿no? Espérame, entonces necesitamos tu input, ¿no? Entonces, ¿cómo hago a la gente responsable? Pues es que hacer a alguien responsable de algo y darle seguimiento tiene que ver con mi propia responsabilidad. Yo no puedo darte una responsabilidad y luego soltarte a ver si la logras, ¿no? Pero eso implica, antes de darte una responsabilidad, el abrir esas conversaciones. Claro. O sea, yo te voy a hacer responsable, pero sí necesito que esté a tiempo. ¿Qué necesitas? Pedir ayuda. Ayuda se ha vuelto complicado. Las conversaciones de petición de apoyo, por ejemplo, son conversaciones difíciles en las organizaciones. Las conversaciones de conflicto, pero no solo para resolver rápido, sino para decir qué está ocasionando este conflicto. Me sorprende mucho que hay organizaciones que tienen conflictos una y otra vez, los mismos, con diferentes actores, y que no lo ven de manera sistémica. Lo ven como que es un problema de Norma con Juan, ¿no? Cuando realmente, pues, cambio a Norma, cambio a Juan, y se sigue volviendo a ser el problema. Y que vemos muchas organizaciones que se repite el mismo patrón, ¿no? Se repite el mismo patrón. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie está pensando cómo resuelvo eso? Sí. Eso debiera ser justo un tema de liderazgo, porque qué condiciones estamos creando que ocasionan ese problema. Pero si estoy pensando nada más en dar la dirección, pues no lo voy a lograr, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay infinidad de conversaciones difíciles, principalmente creo hoy por hoy las de responsabilidad, o sea, las de accountability, las de quién es responsable, por qué y cómo reaccionamos cuando algo no funciona. ¿Y por qué se evitan? Se evitan porque se cree que nada más se puede dar la instrucción y punto. O sea, el resultado. Y que es más fácil, ¿no? Que es más fácil, es más sencillo. Sí, solo que depende. Por si estás haciendo algo complejo, eso no es cierto. O si están cambiando las condiciones, ¿no? Claro. La segunda es las conversaciones de disentir. Cada vez es más difícil disentir. Hay mucho silencio. Sí, famoso puertas abiertas cuando que... Sí, puerta abierta, pero no se te vaya a ocurrir decir algo impopular. Cuando lo que queremos es la apertura y la confianza. La confianza no se construye en un vacío de comunicación. Se construye cuando podemos hablar de cualquier cosa. Obviamente, con las líneas correctas y de manera constructiva. Tenemos que aprender cómo reaprender, ¿no? Cómo hacer eso, y no lo estamos haciendo. Menos y menos conversaciones de disentir. Simplemente se quedan callados. No se conversan. Y entonces, y que eso es un alto costo para la organización. Es un costo altísimo. La cantidad de errores que están porque no dijimos. O retrabajos. Sí, retrabajos, cañones. Sí, claro. Porque no decimos esto, lo que te decía de los dos grupos, ¿no? Los supervisores no le dicen, oye, ya lo habíamos resuelto, ¿no? O sea, no estás interrumpiendo más preguntándome qué pasó. Volvemos a lo mismo. Sí, pero no puedo decirte eso porque imagínate, eso no se puede hablar. Claro. Y entonces, y porque además los otros son defensivos también, ellos tienen que justificar su puesto. No es que no sea importante que el manager sepa, pero necesitamos separar. Oye, si ya no puede resolver mi equipo, pues eso ya lo delegué y yo puedo pensar en otras cosas. No lo ven así todavía, entonces... O el error, ¿no? Es más bien, ¿qué aprendimos de...? ¿Cómo me trato al error? El error debería ser bienvenido, siempre y cuando, les decía yo, sean creativos, no vayan a tener el mismo error. Exacto, ¿no? Sí, pero si tenemos un error, deberíamos decir, ya descubrimos el error, ¿cómo lo corregimos? Claro. Y aunque eso está en teoría en muchos lugares, no se habla del error, se esconde lo más posible hasta que se vuelve terrible. O te pido que seas innovador, pero... Sé innovador, pero nunca te equivoques. Entonces, eso no funciona. No puedo la liga de un lado. O sea, para no equivocarme nunca, pues tengo que hacerlo como tú me digas para que luego echarte la culpa, ¿no? Que también es una posición muy cómoda. Una posición cómoda e incómoda porque nunca logramos los resultados que queremos. No estamos. Y nadie está cómodo con eso. O sea, pareciera. Hay gente que dice, esto se le vale. Pero no le vale. Solo cree que le vale. Porque a las personas nos gusta tener logros. Nada más que... ¿O será que nos acostumbramos? Estamos dispuestos, exacto. Le llaman la zona de comodidad o de confort, pero no es confortable, es solo familiar, ¿no? Es donde nos sabemos mover. Preferimos siempre como seres humanos, es parte de alistarme. Preferimos lo que sabemos, lo que conocemos, que lo que desconocemos. Estar listo y tener estas habilidades me permite
enfrentar algo que desconozco continuamente sin que surjan mis temores personales. Porque lo natural es que no me guste el cambio. O sea, no es error de alguien que no le guste cambiar. Naturaleza humana. No nos gusta cambiar. Me hablabas de atreverte a hacer algo diferente. Pues no nos gusta atrevernos, pero sí nos gusta cuando lo logramos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo nos retamos unos a otros a lograr eso? Crear una cultura sana donde la organización premia hablar las cosas, no en cualquier momento, no quiero irme al otro extremo porque también hemos visto unas falacias terribles. Como todos los polos, ¿no? El polo opuesto tampoco sirve, pero lo puede hablar de manera productiva, adecuada y reflexionarlo. Entonces tenemos que tener espacios de detenernos un momento para que podamos acelerarnos más. Y tenemos la ventaja de que la tecnología nos permite ganar tiempo allá, entonces tenemos que invertirle el tiempo de la intención para que eso suceda mucho más. ¿Y quién tendría que impulsar esas conversaciones incómodas? ¿Necesitas ayuda siempre de un externo? A veces nadie es profeta en su tierra y entonces tienes que buscar. ¿Qué es tu Esa es una experiencia? gran pregunta, porque los que somos consultores, hace muchos años me topé un consultor en un elevador y me dijo, ¿ustedes a qué vienen? Somos consultores y venimos a hacer un proyecto. Yo dejé de hacer eso porque se me hizo horrible y frustrante, porque nunca hacen nada de lo que les digo y luego, aunque lo hagan, luego viene otro jefe y hacen otra cosa y no, me chocó. Y yo me quedé pensando, dije, qué curioso, para empezar, yo no quiero que hagan lo que yo les digo. Yo vengo a ver cómo les ayudo a hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Pero Y dejar el pero es conocimiento de- cierto, a veces puede ser frustrante cuando vienes de afuera porque no estás en el sistema que está creando la dificultad. Ujú. Entonces, O dejar la ejecución, porque la realidad es que el consultor no Exacto. llega a la no ejecución. llega a la acción, ¿no? dependemos de que ellos tomen acción Sí, sí. para que funcione. Entonces, depende del caso. Hay casos donde sí es muy importante la presencia externa. Te permite tener una visión experta para observar cosas que normalmente son ciegas para ti. Eso es la ventaja de traer a alguien de fuera. Ujú. Pero que estés dispuesto a la acción, porque no te lo va a arreglar el Claro, destino. claro. Y la otra es que internamente nos acostumbremos a iterar, a regresar al Muy tema. importante. Entonces hay que dejar eso instalado. Aunque te ayudes de un externo, que te deje instalado la capacidad de iterar sobre lo que aprendiste. Fíjate que esta parte de iterar, a mí me encanta cuando me metí precisamente como Scrum Master. Me encantó porque estamos acostumbrados a ver un proyecto larguísimo. Claro, Y eso eso a es. veces, con los cambios que se dan en la organización y la dinámica, e inclusive en las áreas de talento, pues tardamos a responder. Y Claro. obviamente la operación no puede esperar. Esa parte de iterar, de equivocarte y volver a iterar, volver, y hablas de inclusive de sprints muy pequeños. Sí. La verdad es que se me hace una metodología muy rica. Obviamente empezó en el mundo de sistemas, pero se Sí. está metiendo mucho en la parte de Claro. talento, ¿no? No, y Es increíble. manufactura seguro. Claro. Y en realidad, y en coaching lo vemos, lo que hace la diferencia son los pequeños pasos consistentemente Tal cual. aplicados. Tal cual. No los grandes pasos hechos en un momento y luego soltados, ¿no? Tenemos que ser consistentes. Y conforme más cambio, más consistencia. Correcto. Es curioso, pero tenemos que ser más claros, Claro. más consistentes, más dispuestos a comprometernos con algo, ¿no? Oye, Moni, tú hablas de human readiness. Cuando hablamos de preparación humana, ¿cómo la mides más allá de un número? ¿Cómo puedes identificar que estás listo para ese posibilidades que te da el futuro? Probablemente nunca acabas, ¿no? Es un estado de Ok. readiness, o sea, de sentirme preparado y listo y luego buscar lo que sigue. Probablemente nunca acabas de que ya estoy ready para todo. ¿Pero observas algunos datos? Pero sí creo que tenemos que acercarnos a medirlo. Justo es algo que estamos buscando. Ok. Tenemos que acercarnos a medirlo para decir cuáles son los gaps y por dónde nos movemos, ¿no? Pero empezaría por una autoevaluación. Por eso es que dijimos, oye, empecemos con estos 7, ¿no? Claro, para poder. Empezaría con una autoevaluación de, oye, ¿tú en cuál te sientes más cómodo? ¿En cuál te dificulta? Y vámonos por ahí, ¿no? Pero en realidad sucede cuando, y cada vez más tenemos oportunidades en las organizaciones, cuando viene algo nuevo y no nos tropezamos tanto, ¿no? Mm. Y nos mantenemos en propósito, por ejemplo. A veces se pierde toda la cultura
porque están cambiando las cosas. Pero espérame, si mi cultura tiene que ver con quiénes somos y cuál es nuestro propósito, no va a cambiar con cualquier cosa que cambie. Es tu ADN. Entonces, al revés, es tu superpoder, es lo que te mantiene accionando, ¿no? Aún en la dificultad. Entonces, se nota cuando un grupo de personas está preparado para el futuro, porque los futuros no los sorprenden, los construye, ¿sí? Entonces, esa es la medida, o sea, como en la prueba de fuego, que los siguientes cambios son cada vez más fáciles. Y menos resistencia. Y ahí cuando un comité directivo, porque se oye muy bonito y a veces como eslogan de necesitamos transformarnos, hablar de esa transformación digital, ¿qué tendría un comité directivo? ¿Cuáles serían esas preguntas que tendría que hacerse al inicio para poder acompañar en esa transformación? Es una gran pregunta y creo que está apareciendo más. Fíjate que tuvimos una entrevista hace unos meses en Nueva York con una persona que está en varios boards, ¿no? Ya a nivel gobernanza alta. Entonces, nos decía que cada vez más está apareciendo, antes aparecía el tema financiero, el tema resultados, aparecía mucho en los últimos años, pues el tema tecnología, digitalización y todo esto, pero está apareciendo más el tema humano, porque es lo que nos atora. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente hacerte la pregunta, ¿mi gente está lista para lo que venga? Sería una de las grandes preguntas. Simplemente tener la conversación. Es muy importante porque a veces queremos hacer grandes transformaciones, pero la gente no está lista, ¿no? Claro, y tú puedes planearla con los mejores talentos, con la mejor todo, y no te va a funcionar, porque la gente no está lista, no está lista y tú no estás listo. O sea, también qué tan listo estoy yo como autoridad de escuchar alguien que esté disintiendo, o sea, tomando otra perspectiva. ¿Qué tanto incorporo eso? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo itero? ¿Cómo enfrento el error? ¿No? Eso, todas estas preguntas son importantes, pero empezar por preguntar si mi gente está lista para lo que viene. Y no solo lista técnicamente, o sea, por supuesto, sí, que tenga capacidad técnica, pero también como persona. Si yo veo que mi gente está aislada, esto nos lo dicen, no se me ocurre a mí, nos lo dicen muchos líderes, ¿no? Directores, CEOs de organizaciones, dicen, no sé qué pasa, pero cada uno de mi equipo va para otro lado, no los logro alinear. O sea, estamos alineados en teoría, pero a la hora que empezamos a operar, cada división es un mundo y andan en otro rollo y no puedo. Antes podía jalarlos para un lado y ahora no puedo. Pues hay muchas fuerzas que están estirando en otras direcciones y sí, eso significa que no estamos preparados para lo que viene. Claro. Y estos líderes que nos llaman están conscientes. O sea, nos dicen, es que ¿qué va a pasar ahora que todo se acelere? No voy a poder con esta gente. Algunos están en el tema del legado, ¿no? O sea, me voy a ir yo. ¿Quién voy a dejar y quién es el...? Y que muchas veces no lo hay. O sea, ¿cómo va a funcionar si estos todos se odian? Por supuesto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la siguiente generación? Todas esas preguntas y esas dificultades me dicen, tu gente no está lista. Claro. No están listos para colaborar, para reconocerse entre ellos, para co-crear cosas. Sí, y es cierto, porque sí. por eso dicen, mi estrategia está perfecta, sí está preciosa. Ahora, puede ser que sí. La gente la tiene que ejecutar. Claro. Sí, y no solamente tienen que ser hábiles para ejecutar, tienen que ser personas hábiles en sí mismas, con habilidades humanas que les permitan progresar. Okay. A mí me gustaría preguntarte, hemos hablado mucho de que el futuro de trabajo es humano. ¿Y qué parte del humano estamos riesgo de perder justo cuando más lo necesitamos? ¿Observas algo que estemos perdiendo como humano? Pues toda esta parte que nos integra y que nos conecta. Okay. Es como te dije, pues es un mundo súper conectado. Sí, claro. O sea, ya es un mundo súper conectado, pero nosotros estamos más desconectados que nunca. También se quejan mucho las organizaciones, no sé cómo hacerle. Ya los hice venir presencial, pero ahora vienen a ignorarse aquí. O sea, están aquí, pero no se hablan. En la famosa renuncia silenciosa, ¿no? Estamos renunciando a porque no vemos el propósito, no vemos cómo podemos contribuir, y eso es fuertísimo para las personas. Es una tragedia social, francamente, no solamente organizacional, pero también organizacional, porque finalmente estamos para lograr los objetivos, ¿no? Nosotros todo el trabajo que hacemos lo afinamos, lo dirigimos a un objetivo medible y específico, ¿no? O sea, pues todo este trabajo que si tuvieras las 7 habilidades,
qué tan capaz eres de vender las cosas que necesitas vender, producir las cosas que necesitas producir, porque si no, pues qué padre, va a ser muy lindo, pero no se trata de eso. Se trata de aplicarlo a la productividad. Y se siente bien, las personas se sienten bien estando en un negocio exitoso. Y ahora del otro lado, con todo lo que hemos visto en estas décadas, ¿qué te da esperanza sobre lo que viene para las personas dentro de la organización? Hablamos de esos puntos que es bien importante entender esos dolores, Uy, pero ¿qué te da la esperanza? naturaleza humana. Yo creo que somos, con todo y todo lo que hemos dicho y toda la dificultad que conlleva, cuando nos proponemos algo, lo resolvemos. Creo que hemos resuelto cosas increíbles en el pasado. O sea, levanto la mano solo para que nos enfoquemos, pero yo estoy segura de que, como te decía, haciéndote la pregunta, encontramos una solución. Somos magníficos para eso. Entonces, a mí sí me da mucha esperanza simplemente saber quiénes somos. O sea, entender que estamos todos conectados, que podemos hacer algo diferente y que pues las cosas que nos dan miedo las tenemos clarísimas. Ahí está todo el cine, la literatura y todos los mundos distópicos que hemos imaginado. Pero pues, ¿quién querría vivir en esos mundos? Creo que habemos muchos que queremos construir algo diferente. Y si logramos despertar esa chispa, en vez de la renuncia silenciosa, en vez de el decir, esto es abrumador, es un ciclo, ¿no? Si algo es muy cómodo, pues no nos movemos. Es muy cómodo. Si algo es muy abrumador, tampoco nos movemos. Es muy abrumador. No importa qué haga yo. Estos cuates no entienden, ¿no? Entonces necesitamos movernos a un punto de eustrés, donde yo pueda generar suficiente energía. Para mí es un temazo que tratamos mucho en el trabajo que hacemos. Que no estén tan cómodos que no se muevan, pero que tampoco estén abrumados. Tenemos demasiada gente abrumada en las organizaciones. Y entonces, pues no hacen nada, no avancen. Y lo que queremos es que estén interesados, moviéndose con eustrés, y tiene mucho que ver con cómo nos manejamos como organización, qué tanto eustrés podemos crear. Okay. Y para cerrar, me gustaría hacer una pregunta que yo creo que puede ser pues muy interesante para todos los líderes que nos escuchan. Y es, si tú tuvieras que hacer una sola pregunta para que cada uno de los líderes se le hiciera, ¿cuál sería? Uy, hacerles una pregunta. Y si es para líderes, pues, ¿qué quieres construir y por qué? ¿Qué es lo que quieres construir? Y que se oye muy fácil, pero es muy profunda. Sí, te la puedes contestar todo el resto de tu vida. Claro. Pero, Y la tienes que seguir contestando todo el resto de tu vida. contestando. ¿Qué quieres construir? ¿Qué es a qué vas? Porque si lo que quieres construir es nada más este objetivo, te estás quedando muy corto, ¿no? O sea, lo que quieres construir tiene que ser algo mayor. Y eso te preguntaría y a ver qué me contesta. Tendrían pues toda la vida para seguir construyendo, porque tienes que seguir aprendiendo y desaprendiendo. Hay una respuesta inmediata cuando hacía yo el trabajo de aspiraciones. Hay una respuesta inmediata que pues sí lo sabes cuándo. Pero si sigues preguntándotela, llegas a otro lado, ¿no? Okay. Hay que seguir en la pregunta. Pues muy interesante. La verdad es que yo me quedo con muchos aprendizajes, Moni. Esa transformación digital no es de si está lista la tecnología, sino es totalmente humana. Nos guste o no, es totalmente humana. Sí. Obviamente la tecnología, la inteligencia artificial es un habilitador, pero existe algo más profundo, que somos nosotros como humanos, y eso creo que es lo que hace la diferencia en las organizaciones. Ha sido un placer. Y la verdad es que qué gusto y qué honor que me hayas acompañado en este. No, pues el honor es todo mío y qué rico. Queremos estar experimentando más y más, que las personas vayan conquistando todo lo que se nos presenta en el mundo actual. Claro. Y bueno, si quieren también seguir a Mónica Díaz, tiene su página de LinkedIn, la pueden encontrar, pueden buscar en su página de Kidam. Mónica es experta en el elemento humano y muchas otras investigaciones. Es una mujer integral, extraordinaria, a quien agradezco que nos haya acompañado. Y estoy segura que les ha sonado mucho de lo que ha comentado Mónica, por lo cual les invito a que lo escuchen primeramente, a que le den like, a que se suscriban al canal de YouTube Desde Adentro Lab. Ha sido un gusto y pues seguir conversando con líderes tan grandes y extraordinarias como Mónica, pues para mí es un gusto. Soy Norma Chacón, el podcast es Desde Adentro, conversaciones que deciden. Y pues nos vemos el próximo episodio. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Mon. Gracias.